hermanos, el Señor les bendiga. Damos una vez más gracias por las misericordias que ha tenido para con nosotros, también por poder participar de esta reunión, anteúltima reunión de domingo del año. A la tarde tenemos la reunión general y siempre cuando llegamos a fin de año, además de estar cansados, ¿no?, lo que nos hacemos son algunos análisis, algunos replanteos de lo que hemos hecho durante el año. No vamos a tratar ese tema, ¿está bien? Pero sí podemos hacer un repaso quizás en nuestra mente de aquellas cosas que hemos aprendido, de aquellas cosas que hemos escuchado, y verdaderamente pensar en si nos acordamos de algunas de esas cosas, algunas de esas enseñanzas. Lo ideal sería que nos acordemos de algunas cosas, de que además las hayamos incorporado en nuestra vida. Y cuando nosotros no incorporamos la enseñanza en nuestra vida, ¿qué pasa? La olvidamos. Entonces, debemos orar para que los mensajes que escuchamos, los mensajes que yo enseño, o sea, yo mismo, los mensajes que enseño, de poder no solamente recordarlos mentalmente o recordarlos intelectualmente, sino también de ir poniéndolos en práctica para que eso se fije en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora vamos a buscar en Romanos capítulo 2, que es el texto que estamos leyendo y estamos estudiando, el libro de Romanos, o la carta de los Romanos. Y vamos a pasar al capítulo 2, hemos estado en el capítulo 1. En el capítulo 1 vimos varias cosas. Primero, que el apóstol Pablo presenta el tema es el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios para el hombre, pero esos primeros versículos nos muestran que hay unas buenas noticias para el hombre, pero los siguientes versículos nos muestran que hay muy malas noticias para el hombre. En el mundo hay malas noticias para el hombre, no hay buenas noticias. ¿Por qué? Por causa del pecado. El mundo está lleno de malas noticias. Ustedes lo ven en los noticieros, lo leen en los diarios, lo leen en las redes sociales. Las malas noticias tienen que ver con el pecado. Ahora, el Evangelio son las buenas noticias de Dios para poder escapar, para poder salir de esa mala noticia que es el pecado. Ahora, en los primeros versículos, Pablo lo que hace es dar su intención de visitar a los romanos. Él no los conocía. Él sabía que había creyentes en Roma y él tenía la intención de ir hasta allá para poder también comunicarles este Evangelio. La idea era que él pudiera comunicarles el Evangelio a los que no eran creyentes. Obviamente en Roma había muchísima gente, millones de personas que todavía no conocían el Evangelio. Entonces una de sus intenciones era compartirles el Evangelio a los que no conocían el Evangelio, pero también de compartir el Evangelio, su Evangelio, el Evangelio que él predicaba, para que los creyentes romanos puedan entender la doctrina del Evangelio. Y esta carta es una carta que habla muchísimo acerca de la doctrina del Evangelio. Y entonces en versículos 16 y 17, Pablo presenta el Evangelio y dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y habíamos dicho que ahora lo que Pablo está haciendo, lo que va a hacer y lo que hizo en capítulo 1 es demostrar por qué el Evangelio. ¿Por qué nosotros necesitamos el Evangelio? ¿Por qué la humanidad necesita el Evangelio? ¿Por qué necesita ese poder de Dios para salvación? Habíamos hecho una pregunta y la pregunta era, ¿salvos de qué? ¿De qué debemos ser salvos? Esa es la pregunta que se hacen las personas cuando vienen a entregar un folleto o predicar el Evangelio o alguien le habla acerca de Cristo. ¿De qué tengo que ser salvo? Y entonces Pablo empieza del versículo 18 en adelante hasta el final del capítulo 3 a decir por qué el hombre necesita el Evangelio, por qué las personas necesitan el Evangelio. Y habíamos dicho, de versículo 18 hasta el versículo 32, que hay un grupo de personas, en aquel tiempo había una cantidad enorme de gente pagana que no conocía a Dios, que no conocía al Dios de Israel, al Dios verdadero, personas que andaban en sus
concupiscencias, en sus malos deseos, en los deseos de su mente, de su corazón, pero que eran extremadamente inmorales. No sé si han notado eso. En el capítulo 1 al final vemos que hay pecados que realmente a veces es difícil de predicar estos pasajes porque hablan mucho acerca de los pecados de inmoralidad. Entonces vemos ahí que hay una parte de la gente que moralmente delante de la sociedad es repudiada, por así decirlo. Y en los últimos versículos, versículos 29 a 31, da una nómina de pecados que están fuera de los pecados que ya había mencionado, los pecados de inmoralidad. Bueno, ahora menciona otros pecados y una larga lista de pecados ahí. Ahora, cuando llega al capítulo 2, nos encontramos con otro tipo de personas. No las personas impías, paganas, inmorales, que tenían esta clase de pecados que eran repudiables por toda la sociedad, o por la mayoría de la sociedad, sino que nos encontramos con aquellas personas que hoy en día diríamos, estas son personas de bien, hombres de bien, personas que son buenas. Los escritores los llaman los moralistas, en aquel tiempo había muchos de ellos. Los moralistas son aquellos que enseñaban las buenas costumbres, la moral, cómo se debía vivir, cómo era bueno vivir. Y realmente, si uno se fijaba en la conducta de un moralista, quizás estaría pensando, esta persona está viviendo bien, está haciendo bien, realmente esta persona es buena. Y entonces nos encontramos con una clase de personas acá que no es como los anteriores, que están entregados completamente al pecado, sino que parece ser que son personas buenas. Y la pregunta es, ¿estas personas que son buenas necesitan también el Evangelio? Porque si son buenas, entonces no va a haber juicio para ellos. No van a ir delante del juicio del gran trono blanco y no van a ser condenadas en el infierno. Y algunas personas piensan, bueno, en realidad hay infierno. Bueno, la Biblia habla más del infierno que del cielo. Pero realmente necesita una buena persona, un buen padre de familia, una buena madre, una buena persona de esta sociedad necesita el Evangelio. ¿Realmente necesitamos predicar el Evangelio a todos? ¿O hay algunos que no necesitan el Evangelio porque ya están bien? Que de hecho moralmente haya algunos incrédulos que no creen en Dios, que no creen en Cristo, pero que moralmente parece ser que son mejores en su conducta que algunos creyentes. Entonces es necesario, y eso es lo que apunta entonces Pablo, el Evangelio de Dios, con el cual él no se avergüenza y que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, también es necesario para el moralista, también es necesario para el hombre de bien, para las personas que son buenas, ¿no? Buenas entre comillas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es que él comienza? Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 11, solamente vamos a ver hoy. Vamos a ver estos moralistas y si es que ellos necesitan el Evangelio. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano,
que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ustedes habrán notado acá que en versículo 1, la persona con la cual está tratando acá Pablo no es una persona como las que vimos anteriormente. Porque esta persona, aunque Pablo dice que es inexcusable, y Pablo toma el mismo término, la misma terminología que usa para los paganos que son inmorales, para aquellas personas que parecen ser buenas y que son morales. Porque en los versículos anteriores dice que los incrédulos no tienen excusa, los paganos no tienen excusa, los inmorales no tienen excusa delante del trono de Dios. Pero, ¿qué le dice al bueno? Por lo cual eres inexcusable. Utiliza la misma palabra para los dos. Ninguno de los dos tienen excusa cuando se presenten delante del trono de Dios y sean juzgados. No hay excusa. ¿Por qué no tenían excusa aquellos, los que eran inmorales y cometían toda clase de pecados? ¿Por qué no tenían excusa? Porque ellos tenían una cierta revelación de Dios, que era la creación. La creación les muestra a las personas que hay un Dios, que ese Dios es poderoso y que ese Dios va a demandar de ellos que anden correctamente, que anden de una forma justa y piadosa. Entonces, si no lo hacen, no tienen excusa, porque ellos ven en la creación que hay un Dios, hay alguien superior. Pero, ¿por qué es que es inexcusable el que es moralista, el que es bueno? Y en realidad hay tres cosas ahí, no las vamos a ver todavía en detenimiento, pero el versículo 4 nos dice: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué no tiene excusa también aquella persona que nosotros pensamos, bueno, esta persona es buena? Él dice que no le hace mal a nadie. Él, como dice el versículo 1, juzga a los que mal hacen, porque su conducta parece ser intachable. ¿Y por qué no tiene excusa delante del trono de Dios si es que realmente no se ha arrepentido? Porque Dios utiliza tres bondades para que esa persona pueda arrepentirse durante este tiempo en la tierra y pueda buscar a Dios. Entonces ninguno de los dos tiene excusa. Ni aquel que es inmoral delante de la sociedad, y ni aquel que es bueno o moralista delante de la sociedad. Ahora, lo que vemos en versículo 1, fíjense en versículo 1, y vamos a ver tres cosas acá, tres puntos sobre que los moralistas también necesitan el Evangelio. Ese es el título de nuestro estudio. Los moralistas también necesitan, los buenos, escuchen entre comillas, los buenos de este mundo también necesitan el Evangelio. Y vamos a ver tres puntos. Y el primer punto yo lo dividí en números. No solamente los puntos, pero también los títulos de esos puntos. Y el primer punto tiene que ver con uno solo. Uno solo. Si ustedes leen el versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable. La palabra eres está en singular. Es como que Pablo está hablando a una persona en particular. Como que está señalando a alguien. Y él está pensando en alguien, en una persona en particular. Eres. Después dice, oh hombre. No dice, son ustedes, la humanidad, las personas. Pero después dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Está hablando en singular. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Otra vez habla del singular. Acá en el primer punto vemos uno. Y se refiere individualmente al moralista. Cuando las personas van a rendir cuenta a Dios, cuando las personas son llamadas delante de Dios para ver si realmente han hecho lo justo o han hecho el pecado en la tierra, no van
en multitud. No van muchos, sino que van de a uno. Cada uno es tratado con Dios en ese lugar. Si bien cuando nosotros vamos al juicio del gran trono blanco vemos un montón de personas, una multitud de personas, pero cada uno es responsable por lo que hizo. Por eso cuando Pablo empieza esta parte, dice, por lo cual eres inexcusable, habla de uno solo. Y acá es donde nosotros debemos hacer un análisis personal, donde las personas en el mundo deben hacer un análisis personal. Cuando Pablo está hablando de aquella persona que es inexcusable y que juzga a otros, en realidad lo que tiene que hacer es juzgarse a sí mismo, evaluarse a sí mismo, porque él va a tener que dar cuenta a sí mismo delante de Dios. Entonces tenemos acá un caso muy parecido al que el Señor Jesucristo habló en Lucas capítulo 18. Vamos a buscar ese versículo, Lucas capítulo 18, dejando la marca ahí en Romanos. Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Si ustedes se fijan en este versículo 9, lo comparan con el versículo 1 de capítulo 2, vemos que había una persona o personas que para su entender eran justos, que eran buenos, que no necesitaban de la gracia de Dios ni del Evangelio, pero que además, no contentos con eso, menospreciaban a los otros. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que eran superiores a los que estaban debajo de ellos, a los inmorales. Y eso era lo que hacía la persona moralista. La persona moralista juzgaba a los demás y pensaba que estaba en un estándar mucho más alto en moral que otras personas. Pero ¿qué dice el Señor? 2 hombres subieron al templo a orar. Y acá, ven esta palabra, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. El fariseo, acá tipificado, era ese moralista. Era la persona que delante de Dios se justificaba a sí mismo por las cosas que él hacía, por su propia bondad. Cuando nosotros vamos y hablamos con personas en el mundo y le decimos, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que buscar a Dios, ¿qué es lo que nos responden? Nos responden, bueno, pero yo soy religioso, yo soy bueno, yo atiendo a mi familia, soy un buen esposo, soy una buena esposa, soy un buen hijo, no hago mal a nadie, pago todos mis impuestos. Es como una lista, una sumatoria de cosas buenas que hacen para decir, yo no estoy condenado, yo no necesito la salvación, no necesito el Evangelio, porque yo soy bueno. Y eso era lo que decía el fariseo. Miren todo lo que hago, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, soy intocable. Ahora, después viene el publicano, dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Acá los dos subieron individualmente. Uno se justificó a sí mismo y el otro se arrepintió de sus pecados. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos realmente fue justificado? La pregunta es muy fácil, la respuesta, ¿no? El que se fue justificado es aquel que se arrepintió, aunque moralmente era peor que el fariseo. Pero el fariseo lo que confiaba era en su propia moral, en su propia justicia. Y eso es Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, no importa si sos judío, si sos gentil, no importa si sos de occidente o si sos de oriente, del sur, del norte, no importa si sos rico o sos pobre, no importa.
Pero, ¿tú qué juzgas? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aquel que trata de decir, bueno, yo soy bueno y yo no soy como el otro, entonces yo tengo ganado el cielo, o por lo menos no tengo ganado el infierno. ¿Qué es lo que dice Dios? Tú haces lo mismo. Y acá viene la pregunta del moralista. ¿Cómo que yo hago lo mismo? ¿Cómo hago lo mismo que aquel que es un depravado, aquel que es un pecador, aquel que es un ladrón, que es un homicida, que no paga los impuestos? ¿Cómo yo soy igual? Pero el problema es que a veces el moralista lo que no entiende son tres cosas. Los voy a enumerar acá. Tres cosas que el moralista, el que dice ser bueno, no entiende. Lo primero es que el moralista es capaz de cometer todos esos mismos pecados. Su capacidad como persona es que él puede cometer todos los mismos pecados que aquel que está entregado al pecado de la inmoralidad o al pecado más grave de la sociedad. Lo segundo que no entiende es que al quebrantar uno de los mandamientos se ha hecho culpable de todos. Eso es lo que dice Santiago capítulo 2. Dice que hay una ley, la ley de Dios, y no es pecador aquel que quebranta todos los pecados, sino que por quebrantar uno solo ya nos hacemos culpables de todo, porque hemos quebrantado la ley. No es que hemos errado en un solo mandamiento, sino que hemos quebrantado la ley de Dios. Entonces el moralista debe decir, yo hago todo el bien que puedo. Bueno, alguna vez se me escapa algo, alguna vez se me escapa alguna mala palabra, alguna maldición, alguna vez se me escapa, una borrachera, pero yo soy bueno, ¿no? Eso es lo que dice el moralista. Y no entiende que al quebrantar uno solo se hace culpable de todos. Y lo tercero que no entiende es que probablemente, y casi seguramente, ha cometido pecados de pensamiento. ¿Está bien? Y eso es lo que el Señor Jesucristo habló a los fariseos en su tiempo. En Mateo capítulo 5, versículo 28, dice que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya ha adulterado en su corazón. Y así con otros pecados. Aquel que se pelea con su prójimo y le dice, tú eres un fatuo, ya es culpable de homicidio. ¿Pero cómo? Si no lo maté. Ah, bueno, pero el odio contra mi hermano, el odio contra mi prójimo, es un homicidio en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces hemos pecado, o el moralista ha pecado, en sus pensamientos al menos. Y eso es lo que el moralista no entiende. Que necesita el Evangelio porque realmente ha pecado. Quizás no visualmente como los demás, pero sí que lo ha hecho y necesita ser salvo. Ahora, alguien dijo así, lo que estas personas buenas, en su opinión, necesitan es una lección acerca del juicio de Dios. ¿Cómo se da? En los siguientes versículos. En los siguientes versículos vamos a ver acerca del juicio de Dios. El juicio no se basa en una evidencia incompleta o inexacta. O sea, Dios cuando juzga a las personas, cuando va a juzgar a las personas en el juicio del gran trono blanco, no se basa en una experiencia que está incompleta, en algo que es algo abstracto. No sé si realmente pecó o no pecó, porque la verdad es que tuvo una buena conducta y por ahí algunos pensamientos, no, sino que se basa en la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Escucharon esa frase alguna vez? Fíjense versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Los que practican, ¿qué cosas? ¿A quién se está refiriendo acá? Bueno, quizás se está refiriendo a los del primer grupo. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas, que practican cualquier tipo de inmoralidad o pecados de los que vimos en la lista al final del capítulo 1. El juicio contra ellos es según verdad, o sea, según lo que han hecho, según sus obras. Y Dios las tiene todas anotadas, lo vamos a ver ahora. Dios tiene todo anotado. Pero, versículo 3, ¿y piensas esto, oh hombre?
tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, el juicio según verdad contra los que pecan en demasía es según verdad, según sus obras. Bueno, para el que parece ser bueno, al que parece ser un moralista, también, porque hace lo mismo, peca de la misma forma o peca en su mente, o es potencialmente pecaminoso como el otro. Entonces, el moralista debe entender eso. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿qué podemos decirle a aquellas personas que se resisten? Que dicen, a mí no vas a entrar con nada, porque yo soy bueno, yo merezco el cielo, o al menos no merezco el infierno. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Bueno, Pablo está un poco diciendo, bueno, para los que son así, necesitan el Evangelio. Pero para los creyentes le está dando una clase de doctrina, le está dando una clase de evangelismo personal. ¿Qué es lo que ustedes pueden decirle a estas personas que se están perdiendo igual, pero que ellos piensan que se van a ir al cielo, porque no son malos? Lo segundo que vemos, les dije que iba a mencionar números, ¿no? El primero es 1. 1 va directo hacia el juicio y va a presentarse singularmente delante de Dios. Pero lo segundo es que 3 bondades de Dios son las que son desaprovechadas por el moralista. 3 bondades de Dios, algo de eso mencionamos hace un rato. Versículo 4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esas son las bondades de Dios, las 3 bondades de Dios que el moralista, el hombre bueno, el buen padre de familia, desaprovecha de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas piensan que Dios les está regalando, les está pagando, por así decirlo, la bondad que ellos están haciendo. Como ellos se portan bien, entonces Dios está siendo, como dice acá, benigno, está siendo paciente con él y está siendo longánime con él. Está aguantando su carácter y su ira contra esa persona. Ellos piensan que al ser buenos, Dios es bueno con ellos. Esa es la idea del moralista. Pero acá nos dice que es algo distinto. No es que Dios le está pagando por su bondad, sino que le está regalando esa bondad para que él tenga tiempo de arrepentirse y volverse a Dios. Fíjense el versículo 4 al final. Su benignidad te guía al arrepentimiento. No es que el moralista, el bueno, se ha ganado la bondad de Dios, sino que la bondad de Dios está sobre él para que esa persona pueda arrepentirse verdaderamente. Algunos han dicho así, la benignidad de Dios podría ser considerada como esa bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados pasados. O sea, Dios vio que éramos pecadores, que hicimos pecados en nuestro pasado, pero aún así no nos ha juzgado. O sea, que la benignidad actúa sobre esos pecados del pasado. La paciencia es la bondad de Dios con respecto a los pecados presentes. Sabemos que las personas pecan a diario. Quizás hoy, quizás en esta hora, estamos quedando cortos sobre la gloria de Dios. Estamos quedando cortos delante de los requerimientos de Dios para con nosotros. Pero sin embargo, Dios no nos está juzgando en este momento. No está aplicando juicio sobre nosotros o sobre la mayoría de las personas en el mundo. Eso es la paciencia de Dios. Y la longanimidad podría ser considerada como esa bondad de Dios con respecto a los pecados futuros. Sabemos que vamos a cometer algunos pecados.
La gente en el mundo no sabe ni lo que es el pecado, quizá. Pero sí que va a cometer pecados en el futuro. Y Dios está sabiendo eso. Sabe cada una de las macanas que se van a mandar de ahí en adelante. Pero sin embargo, está reteniendo su juicio. ¿Para qué? ¿Para qué Dios retiene su juicio? Para que el hombre tenga tiempo de arrepentirse. Es eso. Ahora, quisiera mostrarle 2 versículos. Primero en Apocalipsis capítulo 2. Tiempo para el arrepentimiento. Dios está otorgando ese tiempo con su benignidad, con su paciencia, con su longanimidad. Está dándole tiempo al hombre para que se arrepienta. Capítulo 2, versículo 20 al 22. Le dijo a una de las iglesias: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué dice el versículo 21? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Eso es la benignidad, la paciencia, la longanimidad de Dios para con las personas que, entre comillas, son buenas. Le he dado tiempo. Pero fíjense en Salmos capítulo 50. Otra vez, el malentendido del hombre con respecto a las bondades de Dios. Acá son 3. Pero fíjense en Salmo capítulo 50, versículo 19. Dice, versículo 18, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Podemos decir, bueno, esta no es una radiografía del moralista, porque está mencionando pecados, algunos de ellos bastante graves. Pero sin embargo hemos dicho que el moralista, la persona buena en este mundo, tiene el potencial para hacer todo esto y que además probablemente lo haya hecho al menos en su mente. Entonces, ¿qué dice? Tomabas asiento y hablabas contra tu prójimo, contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y el pecador a veces malinterpreta la bondad de Dios. Ese tiempo, esa longanimidad de Dios de esperar que las personas se arrepientan, y el pecador lo que hace es malinterpretarlo y sigue su curso. Pero llega un momento donde ese silencio de Dios, porque Dios dice, yo he callado, pero al final dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y eso es quizás en un juicio en la tierra, o quizás es en el juicio que le espera a todo aquel que no ha ido a Cristo para salvación. Tenemos entonces estas 2 cosas. Dios les ha dado tiempo, pero el hacer caso omiso a las advertencias de Dios y a las bondades de Dios, el moralista no hace más que atesorar ira para el día de la ira. Fíjense en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 5. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Acá habla acerca de atesorar ira. Hemos hablado de esto algunas clases atrás. Aquel que no se arrepiente, aquel que ve las bondades de Dios y piensa que las bondades de Dios para sí son un pago que Dios le hace, una bendición que Dios le hace porque se porta bien, y que en realidad Dios está dándole estas cosas para que se arrepienta, le está dando tiempo, pero las deja pasar
Y entonces esa persona está solamente atesorando ira para el día del juicio. Eso es lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que las personas atesoran? ¿Qué es lo que las personas atesoran? Bueno, atesoran dinero, ¿no? Las personas suelen atesorar plata, posesiones. Eso puede ser bueno. Si el amor al dinero está en medio, eso es malo. Pero atesoran en cosas materiales. ¿En qué otras cosas puede atesorar las personas? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: haced tesoros en los cielos, no acá en la tierra. Haced tesoros, acumular para lo porvenir, para el cielo. La vida eterna podemos atesorar. Las recompensas de Dios podemos atesorar. También el hombre atesora cosas buenas y cosas malas dentro de su corazón. El Señor Jesús también le dijo a aquel que tiene un buen tesoro de su corazón, ¿qué es lo que brota? Cosas buenas. Pero aquel que atesora cosas malas en su corazón, de su corazón brotan las cosas malas que ha atesorado. Somos una caja, podemos decir una caja fuerte, de cosas buenas o de cosas malas. Podemos llenarnos y atesorar cosas de bendición. Podemos atesorarnos, llenar nuestra mente, nuestra caja fuerte de la palabra de Dios. Eso es Proverbios capítulo 2 y Proverbios capítulo 8. Aquel que atesora la palabra de Dios. Pero también podemos atesorar cosas malas. Y muchas veces lo que atesoramos es eso, cosas malas. Y el apóstol Pablo también dijo, podemos atesorar el Evangelio a los corintios. Dijo, tenemos este tesoro, ¿qué tesoro? El Evangelio, en vaso de barro. O sea, en nosotros mismos, en este cuerpo. Dios nos dio la bendición de poder atesorar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, en personas que a veces somos un desastre, pero Dios nos dio esa bendición de atesorar el Evangelio en vasijas de barro. Pero también podemos atesorar ira y juicio, como dice acá, versículo 5. Atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Ahora, ¿qué es ese juicio de Dios? Apocalipsis capítulo 20, acompáñenme ahí. Apocalipsis 20, lo hemos mencionado hace un rato, pero acá tenemos el juicio. El juicio de Dios con el cual las personas atesoran ira para ese día, no es algo que las personas reciben en el momento en que pasan de este mundo a la eternidad, en el momento en que mueren. El juicio no es enseguida. Si bien Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, ese después no es enseguida, sino que es al final de los tiempos. Algo de eso estamos viendo a la tarde en Mateo. Al final de los tiempos es el juicio. Y al final de los tiempos, en capítulo 20 de Apocalipsis, dice versículo 11, vamos a leerlo, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, hemos dicho que el juicio de Dios es según verdad. La verdad está ¿dónde? En esos libros que fueron abiertos, que van a ser abiertos en el juicio del gran trono blanco, al final de los tiempos. Va a haber varios libros ahí. Uno de ellos es el libro de las obras. Es el libro de todas las cosas que las personas hicieron. Imagínense el archivo que tiene Dios. Hoy en día tenemos computadoras, ¿no? Las computadoras tienen muchísimo almacenamiento. Los celulares tienen muchísimo almacenamiento, cada vez más. Bueno, imagínense la memoria que debe tener el Señor en el cielo para poder conservar cada una de las malas obras de los pecados de todas las personas del mundo en toda la humanidad. Un montón. Pero las tiene todas en un libro. Ahora, ese libro lo que va a decir es
si esa persona merece el infierno. Si hay malas obras, esa persona merece el infierno. Y de acuerdo a la cantidad de malas obras que va a haber en ese libro, para cada persona, es el grado de castigo que va a tener en el infierno. Ese es el juicio de Dios. Pero ese libro no va a determinar su entrada al cielo o su ida al infierno, sino que va a ser otro libro, que es el segundo libro que dice ahí, el cual es el libro de la vida, versículo 12. ¿Por qué? Porque versículo 15 dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, hay un libro de obras, de pecados, donde Dios lo va a mostrar y va a decir: hiciste todo esto. Y de acuerdo a lo que vos hiciste vas a tener un lugar en el lugar de castigo. Pero, ¿qué es lo que va a determinar que la persona vaya a ese infierno? El libro de la vida. Si no está inscrito ahí, va al infierno. Si está inscrito ahí, él no va a estar, esa persona no va a estar en ese juicio. Ahora, ¿cómo es que uno está inscrito en el libro de la vida? La gran pregunta, escuchen, la gran pregunta, la gran enseñanza es: debemos evitar ese juicio. Debemos evitar el juicio del gran trono blanco. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo está el nombre de una persona en el libro de la vida? El Señor le dijo a sus discípulos: no gocéis, no regocijéis de que podéis echar fuera los demonios, sino regocijaos de qué cosa, de que vuestros nombres están escritos en los cielos, el libro de la vida. Entonces, no es por buenas obras, no es porque es una persona buena, sino que es porque es un discípulo de Cristo, es un nacido de nuevo. Es por eso que nuestros nombres, si es que hemos pedido a Cristo que nos salve, nuestros nombres están en ese libro. Y tengo una buena noticia: de ese libro no pueden ser borrados. Punto 3, y esto es el último punto, Romanos capítulo 2. Dijimos que uno solo es el que va a comparecer, cada uno comparece ante Dios, delante de Dios está solo. 3 bondades son las que evita o desprecia el moralista, el que piensa ser bueno. ¿Cuáles son? Benignidad, paciencia, longanimidad. Pero 2 son los destinos disponibles para el moralista en este caso, ¿no? Que es lo que estamos tratando, lo que Pablo está enseñando. Son 2 destinos, pero déjenme decir una cosa: son los mismos 2 destinos que tiene posibles el que es un inmoral, el que es una persona que es despreciable por la sociedad. Son los 2 mismos destinos, no hay más. No es que a aquel que es despreciado por la sociedad, que es un gran pecador, solamente tiene un destino posible, que es el infierno. No, tiene 2 posibles. Y aquel que es bueno, que es un santurrón, que es un moralista, también tiene 2. No es que tiene uno y que es solamente el cielo. No, tiene 2 también. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando acá en versículo 7 en adelante. Y lo hace 2 veces y lo hace como una especie de espejo. Primero presenta el cielo y después el infierno, para después mencionar el infierno y después el cielo. Fíjense esto: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hasta ahí vemos, ¿qué cosa? El cielo, el infierno. 2 destinos. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Infierno primero. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, el cielo. 2 destinos. Ahora, es interesante porque Pablo, cuando dice, versículo 7, vida eterna,
a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, acá parece ser que Pablo está hablando de que van a tener vida eterna los que hacen buenas obras, pero nada más lejano de la realidad que eso que dije. Sino que lo que Pablo está diciendo es que obviamente nadie puede perseverar en buenas obras. ¿Han intentado perseverar por sus propias fuerzas en no pecar? ¿Se han propuesto y han dicho, hoy no voy a pecar? Hoy no voy a pecar ni siquiera con mis pensamientos. ¿Y cómo les ha ido con eso? Es imposible. Solamente cuando somos renacidos de Dios, cuando somos nueva criatura de Dios, tenemos la posibilidad de perseverar en bien hacer. Lo que Pablo está diciendo es que vida eterna, aquellos que perseveran en bien hacer, los cuales son aquellos que han nacido de nuevo, han nacido en Cristo, han depositado su fe en Cristo y se han arrepentido de sus pecados. Eso es lo que está diciendo. Pero dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y déjenme decirle esto, que así como es imposible que uno naturalmente persevere en bien hacer, esto de ser contencioso y no obedecer a la verdad es totalmente posible naturalmente para el hombre. Esto sí es posible. O sea que el destino del infierno no necesitas hacer nada para ir allá. Ese es fácil. Ahora el difícil es ir al cielo. El Señor Jesucristo dijo, hay muchos que están buscando la puerta angosta, pero son pocos los que la hallan. Ahora, versículo 11, para terminar, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que no hay acepción de personas para con Dios en cuanto a el cielo, el infierno, en cuanto a la vida eterna y la ira de Dios. Para todos, el Evangelio, creer en el Evangelio, para todos es la entrada al cielo. Aceptar el Evangelio es la entrada al cielo. Y para todos, el rechazo del Evangelio es una puerta abierta, inmensa, al infierno. Eso es lo que está diciendo. Dios no hace acepción de personas en que si hay una persona que es bastante bueno, es un religioso, da limosnas, es bueno con su vecino, es bueno con su esposo, con su esposa, es un buen alumno en la escuela, en la universidad, paga todos sus impuestos, es intachable, pero no ha rechazado el Evangelio, entonces igual lo vamos a dejar entrar. No. Entonces Pablo está diciendo, el moralista, en este caso el moralista, el que piensa ser bueno, también necesita el Evangelio. También lo necesita, hermanos. Ahora, como dije, si no te encuentras en esa situación, y ojalá que no sea así, pero si es así, si te encuentras en esa situación donde pensás que realmente no sos tan malo como para merecer el infierno, y en realidad sos bastante bueno como para merecer que Dios te deje entrar al cielo, bueno, déjame decirte que ese es ser un moralista y que en realidad necesita el Evangelio, necesitas el Evangelio. Todos necesitamos el Evangelio para ser salvos. Pero si sos creyente, y espero estar hablando en la mayoría acá a creyentes, lo que dije anteriormente, dos cosas. Debemos tener cuidado de ser como el moralista. ¿Se acuerdan qué era lo que hacía el moralista? Lo que hacía era juzgar a las personas, porque él pensaba que era mejor que los demás. Y ese es un peligro también de los creyentes, de juzgar a lo que mi hermano hace, porque yo soy mejor, yo tengo un estándar espiritual mejor que lo de mi hermano, entonces yo le juzgo y le condeno además. ¿Qué debemos hacer? Primero debemos examinarnos a nosotros mismos, examinemos nuestro andar como creyentes. Antes de juzgar la conducta de otro, examinar nuestra conducta, nuestros pensamientos,
Lo segundo es que debemos enseñar con el ejemplo. Para aquellos que nosotros pensamos, este hermano está andando mal, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Enseñar con el ejemplo. Y luego, también, podemos utilizar la Escritura para decirle, bueno, reconvenirle, mirá, estás haciendo mal. Pero si yo no soy ejemplo en eso, entonces, ¿cómo puedo yo ir y reprender a mi hermano o exhortarle? Examinemos nuestro andar, enseñemos con el ejemplo. Y tercero, edifiquemos antes que derribar. A veces, cuando juzgamos, lo que estamos haciendo es destruir, derribar. Estamos juzgando al hermano y estamos tratando de humillarlo. Pero debemos edificar, tratar de edificarle cuando juzgamos. Debemos primero sacar la viga que hay en nuestro ojo para poder ver la paja que hay en el ojo de nuestro hermano y entonces así podemos edificarle. Y lo segundo es que debemos ser equilibrados en el hecho de predicar el Evangelio. Pablo está hablando y está justificando por qué está el Evangelio. ¿Para qué necesitamos el Evangelio? Nosotros lo sabemos, porque hay personas que son pecadoras y necesitan la salvación. Pero hay una idea en nuestra mente de que cuando vamos a predicar el Evangelio a personas que son muy malas, decimos, este no tiene salvación, este está perdido, no voy a gastar pólvora en chimango, podemos decir, ¿no? ¿Qué le voy a predicar? Si está tan perdido en sus pecados, en sus vicios, que ¿para qué le voy a predicar el Evangelio? Es imposible, no lo puede levantar nadie. Estamos olvidando que Pablo dijo, el Evangelio es poder de Dios para salvación, poder de Dios. Y esa es la idea que debemos sacar de nuestra mente. Es para el pagano, pero también para el moralista, porque a veces tenemos también esa idea de que, ¿cómo le voy a predicar el Evangelio a esta persona que es tan buena? Si no sé ni cómo entrarle, como dije antes, porque me va a decir que es bueno y que hace bien y que además parece ser que moralmente es mejor que yo. Y entonces, ¿cómo hago para predicarle el Evangelio? Bueno, Pablo nos está enseñando cómo hacerlo. Agarren Romanos capítulo 2, versículo 1 hasta el 11, memorícenlo y ahí tienen cómo predicar el Evangelio a alguien que dice que es bueno, a alguien que dice que no le he hecho mal a nadie. Y ahí le pueden decir, Dios te está dando tiempo para arrepentirte. Dios tiene benignidad, bondad, paciencia y longanimidad para que vos te arrepientas. Y eso es una enseñanza para nosotros de cómo predicar el Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder compartir tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de ella y pedimos que así sea en esta mañana. Te rogamos, Padre, que la semilla que tú has esparcido hoy pueda hacer germinar en los corazones de las personas, de los creyentes también, que pueda ser bien recibida y Padre, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Y también, Padre, a aquellos que quizás han recibido el mensaje del Evangelio hoy, te pedimos, Padre, que tú estés obrando en ese corazón, que el enemigo no quite esa semilla y que esa semilla pueda dar fruto. Padre, que podamos salir a predicar el Evangelio en el lugar donde tú nos has puesto y sin prejuicios, porque a veces los prejuicios nos limitan para predicar el Evangelio a cierta clase de personas. Pedimos, Padre, que tú quites esos prejuicios y podamos ser bíblicos en predicar el Evangelio. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.